Muy bien, pues la última comunicación de esta tarde la presenta Igor Barrenechea Marañón. Él es doctor en Historia Contemporánea con una tesis que le dirigió el profesor Santiago de Pablo sobre la representación de la Segunda República en el cine de ficción. Y desde aquel entonces hasta este ahora ha recibido varias becas de investigación otorgadas por la Fundación Sancho el Sabio y la Universidad Politécnica de Valencia, y es profesor también de las aulas de la experiencia de Bilbao, además de ser profesor en la Universidad de La Rioja. Ha trabajado en distintos proyectos como investigador, uno en concreto sobre la recuperación de la memoria colectiva en Llodio, y formó parte del equipo profesional del Instituto Europa de los Pueblos. También ha sido docente de primaria y secundaria en diversos centros de Bilbao, Santander y Zaragoza. Asimismo, ha participado en dos proyectos de investigación como Historia de la representación audiovisual de la guerra, dirigido por Julio Montero de la Universidad Complutense, y El nacionalismo vasco en perspectiva comparada, dirigida por Santiago de Pablo. También nos va a traer una comunicación que se titula La representación del Estado Islámico en la serie de State de 2017 y bueno, pues muchísimas gracias. Tienes la palabra. Bueno, pues agradecer, por supuesto, a los organizadores por lograr pues este encuentro que sea lo más presencial posible en estas circunstancias. Y luego, sobre todo, bueno, pues esta invitación que me han hecho, aunque sea dar unas pinceladas y aportar pues mi pequeño conocimiento a lo que se está convirtiendo ahora en una nueva especialidad. Bien, completando un poco, bueno, siguiendo en esta línea, aunque rompiendo un poco con lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores, aunque no dejamos de hablar, por supuesto, de radicalismo y terrorismo, aunque con los matices pertinentes, bueno, pues lo mío también va a ser el análisis, como se suele decir, con pequeñas pinceladas, de lo que es otra serie, una miniserie de 4 capítulos, que viene muy bien, sobre todo porque se hizo un poco a la limón de lo que es los acontecimientos tan presentes y tan inmediatos que hemos visto, ¿no? Aquí ya se ha analizado un poco el recorrido del mundo audiovisual y su relación con la historia. Es cierto que el mundo audiovisual, pues bueno, a veces habla del pasado pretérito y lo recrea, pero luego también pues el cine se arriesga, imperfectamente, pero no deja de ser para nosotros un testimonio directo, ¿no? A veces un más cercano de los acontecimientos, que luego igual en la revisión que hagamos con los años los historiadores o profesionales de las humanidades, pues nos puede servir un poco de elemento, ¿no? De saber cómo se tiene una visión y luego la visión de ese acontecimiento va a ir transformándose, ¿no? Y en este caso, bueno, pues un elemento tan notorio, tan cercano y que nos ha impactado, porque hay que pensar siempre, hay que recordar que aunque, bueno, en el caso de nuestras dos series son preocupaciones del mundo europeo, del mundo anglosajón, hay que pensar que en realidad la verdadera amenaza del terrorismo, ya lo sabemos, muchas veces son los propios, en este caso del terrorismo yihadista, son los propios musulmanes, que son los que están sufriendo permanentemente las iras de este radicalismo, ¿no? En nuestro caso, nosotros desde el exterior intentamos, bueno, pues, acercarnos, comprenderlos. Y en el caso de la serie que voy a tratar yo, pues como todo producto cultural tiene una intención, y en este caso el mío es muy claro, ¿no? Si mi compañero y mi colega ha hablado de los procesos de radicalización en Europa, en nuestro caso la serie de State se arriesga a hacer algo más, que es analizar o desacralizar de alguna forma lo que es el Estado Islámico, ¿no? Bueno, yo voy a utilizar el término Estado Islámico, aunque ya sé que en otros casos pues, se utiliza el Daesh o se utiliza el ISIS, ¿no? Pero bueno, aunque todo sea matizable con esto de los conceptos y en realidad el Estado Islámico, bueno, pues no fuese exactamente un Estado como lo pretendemos. Bien, como algunos aspectos ya ha dicho mi colega, yo voy a intentar, bueno, pues ser más sintético, ¿no? Pero me parecía muy interesante esta cita de Loreto Napoleoni, que viene muy bien para reflejar un poco cuál es la intención de la serie.
Hay que pensar que nosotros desde Europa vemos lo que ocurre en Oriente Medio, su conflictividad, hacemos análisis rigurosos del tema, pero ¿qué ocurre? Pues que tenemos que verlo desde los otros ojos, ¿no? Aquí es cierto que en el tema del terrorismo de ETA tenemos el problema de cómo que durante una etapa se ha visto mucho a los terroristas y muy poco a las víctimas, y ha habido ese cambio. Y en este caso, en esta serie, los protagonistas se supone que no son los héroes, sino precisamente son los villanos, ¿no? Porque son 4 voluntarios que una noche, así empieza directamente la propia serie, pues huyen de sus casas por diferentes razones, aunque no las explican exactamente. Habría que igual irse a Califat para indagar sobre ese tema, pero no es lo importante de la serie, y da el salto de cómo llegan al Estado Islámico, cuáles son esos sueños o ese espíritu que les invita a ir allí a luchar por lo que ellos consideran que es una gran utopía, ¿no? Lo que pone aquí Loreto Napoleoni, que es como la gran utopía suní del siglo XXI. Es cierto que esto todo, por supuesto, hay que matizarlo, la gran utopía para unos pocos, pero es cierto que para nosotros esos pocos, y lo veremos después, pues es una gran amenaza, porque son voluntarios, gente dispuesta a entregarse, a sacrificarse, y lo que es peor, dentro de un marco que ya conocemos que es la perversidad, o en este caso que se utiliza la religión como un elemento aglutinador y a la vez también como un elemento dramático, ¿no? Porque el fin no es construir un estado ideal sin afectar a nadie, sino indistintamente al resto de naciones, de estados que hay alrededor, ¿no? Bueno, ya conocemos, yo he puesto aquí algunos ítems, más que nada, pero ya sé que todos son matizables. En este caso yo he puesto como origen, aunque ya sabemos que no es exactamente así, porque tendríamos que ir a Al-Qaeda, ya lo comentó Gaisca la otra vez, sería un poco pues, el gran hito que es el 11S, ¿no? Que nosotros en España tendríamos pues, nuestro 11 de marzo. En este caso el 11S es cierto que es el desgraciado atentado que inaugura el siglo XXI. Y a partir de ahí vamos viendo como historiadores o como científicos en este campo, cómo los acontecimientos pues, van cobrando una dirección que nadie prácticamente se esperaba. Primero, esa cuarta ola de terrorismo que de repente, hasta ese momento, nadie había tenido en cuenta que era las tensiones o las preocupaciones o la situación del mundo musulmán, que siempre había quedado un poco solapado ante lo que es el embrujo de la Guerra Fría. Acabó la Guerra Fría y parecía que el mundo ya iba a solucionarse sin ningún problema, pero nos encontramos con pues, el surgimiento de otra multipolaridad en el que surgen diferentes amenazas y que una serie de actores empieza a cobrar diferentes protagonismo, ¿no? Y en este caso ya hemos visto que no solo es el hecho de que de repente ciertos estados que parecían tan sólidos como Siria se convierten en auténticas guerras civiles que todavía no han acabado, o como en Libia, con ese surgimiento o esa implosión de las primaveras árabes, hasta lo que es precisamente bueno, pues lo que sería ese escenario que ya de por sí siempre ha sido bastante conflictivo, en el que entraríamos en juego y surgiría este Estado Islámico, ¿no? Bueno, entonces, bien, es un estado que debemos de pensar siempre que no surge de la nada. Aparentemente, de pronto, hay que pensar que hasta 2015, como hablaba mi compañero, pues hasta que de repente se ve que esa amenaza empieza a cobrar importancia porque domina ciudades simbólicas como Raqqa o Mosul, pero no solo eso, sino que domina grandes lugares de petróleo, campos petrolíferos, gasoductos, empieza a gestionar una serie de recursos, aunque esos recursos sean a través del secuestro, del tráfico ilegal o de diferentes motivos, pero sobre todo porque aprovecha esa coyuntura favorable para utilizar el gran simbolismo que se tiene en todas las religiones, pero en este caso en la religión musulmana, como es la instauración, bueno, yo lo resumo mucho, del califato. El califato es una figura también utópica. Hablamos del califato universal, que es un poco el que defiende a Al-Qaeda, supuestamente el mundo musulmán unido en una gran comunidad, la umma del mundo islámico, para constituir un estado ideal. Pues lo que hace en este caso al-Baghdadi con bastante habilidad es
utilizar una estrategia propagandística. Cojamos algo que realmente es común a la cultura intrínseca del mundo musulmán y utilicémoslo para otra causa que luego se ha ido pervirtiendo poco a poco, ¿no? Lo que nos interesa un poco a nosotros es, sobre todo, vinculado a la serie, es por qué de pronto aparecen esa gran amenaza que empieza con los voluntarios, ¿no? Se hablaban de las guerras anteriores. En los años 90 ha habido guerras, tenemos la de Chechenia, la yugoslava, la guerra de Afganistán, donde han intervenido diferentes voluntarios, bueno, incluso Argelia también, diferentes escenarios en los que nos encontramos con que ha habido muchos militantes y voluntarios, que nadie se preocupaba en saber si iban o venían. Voluntarios europeos, en muchos casos, o de otras nacionalidades, o incluso líderes que eran expulsados de sus propios países. Pensemos que Bin Laden hace un periplo hasta que al final acaba en Afganistán y que son recibidos en Europa porque nadie se preocupa de la amenaza del yihadismo, ¿no? Pero de pronto, en ese contexto, en esa llamada tan simbólica del califato a la lucha por la constitución de un Estado ideal, del conocido como Estado Islámico, pues empiezan a ir o a emigrar miles de europeos, de jóvenes que supuestamente han tenido una educación europea en un contexto en el que estamos hablando de una sociedad, digamos, entre comillas, privilegiada frente a otras partes del mundo, y eso empieza a conmover un poco a la sociedad y a movilizarse. La serie Califat es sueca, esta es británica. En ese caso vemos una manifestación clara y manifiesta de que estamos viviendo algo que si esos voluntarios van allí a esa llamada, también podrían actuar aquí, en casos de ser llamados también a la yihad urbana o local, ¿no? Pero casos ha habido y han sucedido. Lo que pasa es que no con ese eco internacional tan fuerte, ¿no? Porque ya el Estado Islámico, como pasó con Al-Qaeda, con el 11S, pues lo que hace es fagotizar toda otra serie de organizaciones activas que en Europa posiblemente no han tenido mayor interés, como Boko Haram, por ejemplo, que de repente juran fidelidad al Estado Islámico. Entonces ya la red se amplía, ¿no? Estamos hablando de un contexto en el que Irak de repente se empieza a desmoronar, su ejército no es capaz de acabar con unos milicianos fanáticos y incluso sus propias armas acaban en sus manos, y por el otro lado el contexto sirio ya sabemos que, con plena guerra civil, pues amplios territorios están fuera de la autoridad. Bueno, aquí, como veis, os he colocado unas cifras que son estimativas, porque, por supuesto, no hay un registro como en un ejército oficial de cuántos voluntarios hay, ¿no? Pero, desde luego, sí son algo que empieza a preocupar a las sociedades internacionales, y ya hemos visto que en 2015 llega el momento del mayor auge del califato, pero que luego, a partir de ese momento, se empiezan a tomar medidas, y el califato, que es un Estado con pies de barro, poco a poco va perdiendo todo lo que es su intensidad en el territorio, ¿no? Bueno, como ejemplo, veis ahí, bueno, pues en su máxima extensión, aunque es cierto que todo es muy relativo. No podemos imaginarnos, por supuesto, conquistas territoriales estilo Segunda Guerra Mundial, con grandes ejércitos y movimientos. Hay que pensar que parte de los ejércitos, precisamente del Estado Islámico, son de voluntarios extranjeros, o sea, que extraños, son musulmanes en un territorio que puede ser Siria o Irak, o que operan esas poblaciones, pero no están integrados en esas poblaciones. Y luego, bueno, poco a poco, ya conocemos un poco el devenir, pues al final se acaba donde se acaba, en este pequeño pueblecito, aunque hay todavía informaciones de que hay milicias todavía operando, porque los estados no tienen un control, como se tiene en Europa, de parte de esos territorios, ¿no? Un elemento importante, por supuesto, que se puede ver en la serie y se comenta permanentemente es la propaganda o la narrativa, dependiendo de cómo queramos verlo, ¿no? Al final de cuentas, no solo estamos hablando de imágenes, sino de la utilización permanente, ya lo conocemos actualmente, de la importancia de las redes sociales. Algo clave, ¿no? En Califat se ve muy bien de cómo las redes sociales acaban enganchando y constituyendo imaginarios, a veces más importantes que el cine, en este caso, pero no dejan de ser representativos. Ayer se hablaba, por ejemplo, de la famosa imagen de las ejecuciones. Hay que verlas, claro, desde un punto de vista occidental, tú lo ves como algo horroroso, que se ejecute a alguien como si fuese una ejecución sumaria sin ningún tipo de juicio. Para un, digamos, espíritu radical, en un contexto de esto, es poner orden en ese desorden,
que pensar que el Estado Islámico surge de las cenizas de dos estados que han, en el caso iraquí, aunque más o menos estable, tenía y sigue teniendo sus tensiones sectarias internas, ¿no? Y no es un Estado plenamente integrado al modelo occidental. La idea que se tiene de esa propaganda, ¿cuál es? Hay que pensar que en algunos casos se sabe que había operadores y ciertos directores con ciertas cualidades artísticas que montaban esto. No eran vídeos simplemente caseros para el consumo propio, sino que tenían cierto estilo, digámoslo así, para que fuesen vendidos como vamos a restaurar un orden nuevo y sumario. Claro, las consecuencias de todo eso pues son estos asesinatos, ¿no? O luego ya, incluso las ejecuciones que veíamos también, me parece que fue de un piloto israelí, que le quemaron vivo, claro. Eso para nosotros, repito, es horrible, pero para ellos es decir que son vulnerables, que es tanto como un atentado. Lo que importa no es el ejercicio, sino el simbolismo que tiene para ese tipo de discurso que ellos plantean. O la foto del medio, del centro, yo lo saco de internet, no sé si muy bien si es real o no, pero que viene muy bien representativa la serie. Hay que pensar que también, en este caso, debemos de ver otros factores importantes de la publicitación, camaradas de armas. Eso ocurre o ha ocurrido en las grandes guerras que conocemos en Europa. Un camarada de armas que sangra por ti y en este caso por una cuestión de fe todavía es más atractivo desde fuera. Es cierto que estos discursos, no llegan al 100% de los musulmanes ni los seducen, pero con que haya un pequeño porcentaje seducido como ya lo conocemos, hablando de ETA, ya le gustaría haber tenido 30.000 activos en toda España operando, porque es un ejército, igual no es un ejército convencional de 1 millón de hombres o de 11 millones que se movilizaron, por ejemplo, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pero es un operativo importante de miedo y terror, ¿no? Bien, bueno, yo me voy a centrar más en el discurso, pinceladas a partir de ahora me parece, porque no me quedará mucho, pero sobre todo hay que pensar que esta serie es hija de su tiempo, ¿no? Cuando es aprobada para ser rodada es en 2016. En 2015 es el mayor auge de la llegada de voluntarios. En 2016, me imagino, así a grosso modo, que es cuando se empiezan a tomar medidas activas en todos los servicios de seguridad de europeos para evitar que vayan más voluntarios o voluntarias a luchar por el Estado Islámico y controlarlo. Y esta serie surge con sus imperfecciones o sus virtudes al calor de esta serie de acontecimientos que pretende ser precisamente una contranarrativa, ¿no? Una forma de explicar de una manera adecuada cómo se vive en el Estado Islámico. Es arriesgado porque es cierto que no había cámaras en el Estado Islámico, salvo las que ellos mismos tenían, en un contexto todavía de conflicto, de reconstrucción, incluso de combates, pero que se notaba la necesidad un poco de la sociedad de buscar una manera de contrarrestar esa especie de seducción que podía tener entre los más jóvenes, ¿no? Y luego yo, siento decirlo, pero tiene el sello bueno de ser una serie británica, que no es tan manida como algunas series, que no es así siempre, por supuesto, todo con matices, que puedan ser los americanos, ¿no? Donde al final ellos son los buenos, salvan a los países y demás. En este caso, claro, los protagonistas son, entre comillas, los antihéroes, porque son los voluntarios, los que van a luchar a la yihad convencidos de ello, ¿no? Hay una escena al principio, bueno, yo no las pondré, en la que los 4 protagonistas que llegan, más el niño Isaac, sonríen y llegan felicísimos, piensan que han conseguido su gran triunfo. Y la ventaja de esta serie, además, destacando un poco sus virtudes, es cómo evoluciona. Porque frente a la idea que tenemos de ver el Estado Islámico como un lugar oscuro, represivo, lleno de violencia, como bueno, puede aparecer en Califat con sus matices, aquí empieza todo como si fuese un lugar bonito. Un lugar en donde 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, llegan a cumplir su sueño, que es convertirse en verdaderos musulmanes y hacerlo de forma adecuada. Y a partir de ahí la serie va evolucionando y los personajes se van transformando, claro, mostrando la realidad, es la ventaja que tiene el cine. Nos transmite una realidad emocional más que otra cosa.
La serie puede tener sus fallos históricos porque está hecho en cierto contexto que todavía no hay, digamos, estudios rigurosos o en perspectiva sobre lo que es la vida en el Estado Islámico, ¿no? Pero sus virtudes están ahí por ese tratamiento que hace, o ese intento de mostrarnos en 4 capítulos lo que podría ser la vida allí, ¿no? Bueno, ahí tenéis los 4 personajes principales, 2 amigos, Jalal y Siyad, Shakira y Usna, y la primera escena, cuando ellos llegan allí, los 2 chicos son acogidos por los hombres con mucha felicidad porque se conocen, pero rápidamente son separados de las mujeres, que tienen 2 historias diferentes, ¿no? Se unen en algún momento, pero prácticamente ya empieza a marcarse esas diferencias. Bueno, yo aquí os pondré algunos elementos. Luego es cierto que hay bastantes secundarios, unos buenos, otros malos, que se contrapesan muy bien, y aquí es una de las ventajas que muchas veces tienen las series. No hace falta que sean todos personajes verídicos, pero sí de alguna manera darles cierta cohesión, ¿no? Desde Abu Akram, que es el odioso líder yihadista que pone todas las trabas a Shakira, que es médico, para poder trabajar en el hospital de forma adecuada y atender incluso a los heridos yihadistas, porque ella es mujer, por supuesto, a lo que puede ser Sayed, que es un farmacéutico, lo que conoce el protagonista, y que su mayor delito es haber ayudado a escaparse a su mujer porque es cristiana, ¿no? Lo que muestra ahí también esas tensiones internas. Luego, como aspectos a destacar, a mí me llama la atención la aparición de 2 actores, que aunque igual aquí no son tan conocidos, pero bueno, son palestinos, son musulmanes, y el hecho de que sean conocidos y le den cierto empaque a la producción, pues también es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, Abu Omar, que es un comandante yihadista, es Ali Suleiman, que trabaja en Los Limoneros, que es una película que está muy bien sobre el conflicto palestino, y otras más, ¿no? O Ian Abbas, que también es otra de esas actrices palestinas que está en todas esas producciones, que hace un papel bastante odioso y que representa precisamente a ese liderazgo cerrado que tienen los yihadistas, ¿no? Bueno, a partir de aquí ya sé que voy a ser rápido, pero es la película, diseccionando un poco la serie, lo primero que podemos ver y destacar es que tenemos que ver el atractivo. El Estado Islámico tiene atractivo para ciertos voluntarios. ¿Por qué? Pues porque al final es una comunidad que les une a todos y les integra. Están luchando por algo que consideran adecuado, que es una visión, que luego veremos esa visión distorsionada del Islam. Ahí están unidos gentes de procedencias, de culturas, de muy diversa procedencia, ¿no? Otra cosa es que luego todo eso, pues bueno, esté empujado o luego pervertido por la visión que tienen de ese Islam. Porque al fin de cuentas les llama un califato que es tan simbólico para ellos, y ellos lo que atienden es esa responsabilidad de defender, bueno, pues la umma o el pueblo musulmán. Bien, bueno, esto sería esto, nada, la escena afuera. Vale, pasa. Luego, el otro aspecto, van allí y piensan que van a vivir en una verdadera comunidad musulmana, rigido con ese purismo que consideran que es el ideal para esa comunidad. Es lo que se vende, es la constitución de ese gran califato, digámoslo así, universal, esa sociedad perfecta donde se sienten integrados. Y si esos personajes principales vienen pues sin saber muy bien si han encajado en sus sociedades, uno de ellos, aunque es muy secundario, dice algo así como diciendo, no voy a vender más hamburguesas, como queriendo decir que su vida era bastante, para él, patética, en ese caso muy humilde, y en el Estado Islámico se convierte en un mujahidín, en un guerrero que tiene un lugar especial en el paraíso dentro de este marco del yihadismo. Por supuesto, también va en un mundo ordenado. Las mujeres tienen un rol muy definido, esposas, por supuesto, abnegadas, con constitución de la base de la familia, y los hombres pues tienen otra función muy buena, que es la guerra en este caso. Y luego, la única manera de unirse hombres y mujeres es a través del matrimonio. Una sociedad organizada, perfectamente, aparentemente unificada y arreglada. Y, por supuesto, una élite que controla de forma muy rígida que todo eso funcione como ellos quieren, ¿no? Pero, claro, los personajes van evolucionando. Bueno, aquí tenéis varios de ellos, los personajes principales de Jalal y Siyad, y luego pues, voluntarios que cambian el nombre, pues y tienen al final la etiqueta si son británicos, holandeses, alemanes. Bueno, la serie, estos son más secundarios, pero bueno, ahí están.
Y luego nos describe cómo es la realidad del Estado Islámico. Bueno, lo dicho, un Estado campamental, al final a los hombres se les forma en una ideología y una formación de combate militar, es su objetivo, con luchar, y a partir de esa lucha y ese entrenamiento se les convence todavía más o se les lava el cerebro para conseguir esos fines, que es la negación y la entrega. El personaje del amigo de Jalal al final se autoinmola, porque se le lava de tal manera la cabeza que considera que la inmolación es como llegar antes al paraíso, ¿no? Y entonces el hombre, pues el amigo, se siente en ese caso responsable y culpable en esa evolución que él tendrá. Bueno, la historia como una aventura, la guerra como una aventura. Hay un libro, es que no me acuerdo ahora quién es la autora, sobre la Legión Cóndor. Los voluntarios de la Legión Cóndor, muchos dicen, vamos a la aventura de la guerra. Bueno, pues aquí se hacen un selfie y son muy felices en ese combate. Pero la serie profundiza diciendo, ya, pero este combate luego tiene muertos. Y esos muertos tienen traumas, tragedias, otros elementos más. Luego, por supuesto, el papel de las mujeres, pero bueno, ya lo conocemos, al final las mujeres tienen un papel cerrado, subordinado, van con su adaya, por supuesto, permanentemente, hay una policía que les vigila si el velo que llevan es muy débil o muy claro, o si incluso se les pega mucho al cuerpo, pues pueden ser peligrosamente azotadas, porque allí permanentemente, o incluso la serie es bastante más suave. Sé que hay un caso de una mujer que no llevaba el velo y le rociaron el ácido en el rostro, bueno, en fin, de estos tramas que van, pero como digo yo, al principio la historia o la serie es muy suave y luego finalmente ya nos va hablando, destapando todo lo que es ese grado de crueldad, ¿no? Bueno, estos aspectos los dejo aparte. Lo que te decía antes, una realidad que se empieza a desromantizar, ¿no? Ya no solo es una sociedad perfecta, viven permanentemente en la intolerancia contra cualquier otro grupo religioso y demás. Luego la guerra ya pierde su lado romántico, cuando empieza a haber víctimas y bajas, incluso cuando ven que la guerra empieza a bombardear. Hay escenas donde se bombardea también Raqqa y donde una de las bombas cae en una de estas secciones de recién nacidos y se ven muertos, ¿no? Quiere decir que todo eso tiene sus consecuencias negativas. Bueno, aquí la famosa policía. Bueno, la propaganda la dejo. Crímenes, al final nos va describiendo un poco cuál es la situación de los crímenes. Entran en una ciudad que existe, Deir el-Zour. Allí entraron, como había una minoría chií, pues hicieron tropelías y ahí, bueno, pues el personaje principal de Jalal va diciendo, hombre, pero si el Islam dice que no matemos a otros musulmanes. Bueno, no, primero hay que poner el Estado Islámico, matamos a todos los enemigos y luego ya lo aclaramos, ¿no? Aunque también se hablan de las, digamos, torturas y violencias por parte del régimen del Assad, ¿no? Eso está mencionado ahí. A ver, esto lo salto. Estos son los aspectos de la propaganda que decía antes. Luego, fanatismo y humanidad. Hay un personaje pequeño, discreto, que es el hijo de una de las que va allí, Shakira, y ella, que es una médico que quiere aportar algo al Estado Islámico, se encuentra con que muy pronto su hijo se lo quitan de sus manos y empieza a radicalizarse y a prepararse para la yihad, y no deja de tener 9 años, ¿no? Incluso hacen prácticas con cuerpos descabezados o juegan a fútbol o golpean una cabeza humana, con lo que estás viendo que les están ya inoculando la inhumanidad propiamente dicha, ¿no? Bueno, y otros casos más. Y luego, finalmente, bueno, también está el caso de las esclavas sexuales, por supuesto, también aparece. No se profundiza en el tema, pero bueno, pues la serie lo que hace es lanzar pequeñas pinceladas cuando Jalal se apiada de una madre con su hija que las quieren separar y las compra. Ellas son, no sabemos muy bien de qué confesión, pero desde luego no son del Estado Islámico, son prisioneras de guerra, y nos encontramos con que a las dos las han violado. Una tendrá 8 o 7 años y la otra es una mujer, ¿no? Entonces, denuncia también en qué se está convirtiendo todo eso. Ya está, sí. Y luego, finalmente, bueno, aunque ya ha hablado mi compañero, la serie acaba, aunque igual demasiado rápidamente, pero bueno, ahí está, las consecuencias de la propia yihad. Se menciona, aunque no se atiende demasiado, a que los voluntarios dejan a otras familias y estas familias sufren traumas.
La dificultad también del regreso a Europa. Shakira al final renuncia a todo, se siente defraudada con el Estado Islámico, vuelve y se encuentra con que allí es una mujer marcada. No es que vuelva y diga, me rehago mi vida y ya está, no. Aquí sí denuncia la falta de políticas de disuasión, porque a ella solo la contratan para ser una delatora de otros futuros yihadistas, ¿no? Yo sé que esto ha cambiado seguramente las políticas, ya no solo son de delación, sino de prevención del yihadismo en general. Y luego también otro mensaje, que es del yihadismo no hay escapatoria. El propio protagonista, a pesar de todo su heroísmo, a pesar de todo tal, al final pues no sabemos muy bien cómo acaba, queda un final abierto, interpretativo a cualquier que lo quiera ver, pero a la vez también se ve atrapado en un radicalismo que no te deja decir, no, pues no apetece seguir, me vuelvo a casa. No, tienes que seguir hasta el final, te guste o no, y luego pagar las consecuencias, ¿no? Y ya eso, como conclusión, es una serie que tiene su logro, porque su intención sobre todo es intentar buscar una manera de vislumbrar o acabar con esa propaganda que aparece, que es tan mediática en las redes sociales. En la propia serie se describe como las redes sociales, bueno, pues cuando las mujeres son recibidas en un aula y les intentan explicar cómo es la vida del Estado Islámico, una de ellas rápidamente les dice, bueno, lo que habéis leído en las redes sociales no es verdad, aquí son otras cosas, ¿no? Porque una de las mujeres quiere combatir. En el Estado Islámico, por ejemplo, ni siquiera se permite que las mujeres combatan, ¿no? Frente a otros terrorismos que incluso se han utilizado como armas suicidas, caso de Chechenia y otros grupos, en este caso no. Pero a la vez, el final discurso que nos viene a plantear, bueno, lo resumo en estas dos frases, es que a pesar de los atractivos de este yihadismo, lo que va desvelando son precisamente su gran manipulación que tiene, ¿no? Emocional, de nuestra conciencia, pero que puede ser un atractivo, pero que luego hay que ver, sobre todo, cuál es el otro lado, ¿no? La inhumanidad que hay detrás de todos estos, digamos, perversiones que se hace, en este caso de la religión musulmana, para un fin muy concreto, ¿no? Que es pues, constituir una realidad que ya conocemos cuál es, ¿no? Que es la constitución de un gran califato, pero sin importar las víctimas ni nada parecido, ¿no? Y eso quizás, bueno, pues es lo que la serie intenta ponerse como una especie de contramuro, de muro, para evitar precisamente esa propaganda que parecía triunfar en las redes sociales, y yo creo que por fortuna, bueno, pues se ha ido poco a poco frenando, viendo que ese mundo, aparte de haber sido entre comillas derrotado, al menos en el espacio que tenía entonces, para que cualquier otro joven pues se acerque al Estado Islámico y vea cuál es su verdadera faz, ¿no? Y bueno, ya lo dejo aquí porque creo que